Si pensamos en plazas de Madrid, seguramente nos venga a la cabeza la Plaza del Callao, una de las más céntricas y reconocidas de la ciudad por su gran bullicio, así como por los carismáticos edificios que la componen. Uno de ellos es el Cine del Callao, obra del arquitecto Luis Gutiérrez Soto y uno de los últimos cines que resisten en la Gran Vía madrileña. Construido en 1926 y con un coste de 4 millones de pesetas, su decoración no pretendió seguir estilo arquitectónico alguno. Neobarroco, vienés y decó se mezclaban en una ornamentación diversa que apenas dejaba espacios vacíos. Anexo al cine, con entrada por la calle de Jacometrezo, se construyó también un edificio de estilo racionalista que estaría destinado a las oficinas y comercios. El Cine del Callao fue inaugurado el día 11 de diciembre de 1926, con la película Luis Candelas o El bandido de Madrid. Sobre su puerta principal, una marquesina volada de hierro y cristal protegía el acceso a la sala. A su altura se instalaron 3 estatuas de piedra artificial que se distribuían entre las fachadas de la Plaza del Callao y la calle de Jacometrezo. A continuación, se dispusieron 3 alargados ventanales con cristales emplomados de la Casa Momellán, que se correspondían con el gran vestíbulo de la primera planta, donde se situó el salón de té del cine. A la altura del tercer piso, 3 vanos ovales, también con vidrieras, aportaban luz natural a la entrada superior del anfiteatro. La parte alta del edificio se remató con pilones adornados con cabezas de león en piedra, bordeando el enrejado metálico que servía como soporte al título de la película que se proyectaba en cada momento. En la esquina se situó un gran torreón con luz interior que servía de reclamo para el público. Molduras, cornucopias, jarrones con flores en bajo relieve, farolas y lámparas de bronce acompañaban a lo largo de las fachadas del Cine del Callao al esgrafiado en blanco sobre fondo granate que aún adorna sus paredes. La colorida decoración interior del cine era profusa en pinturas murales, cenefas y molduras de escayola, celosías formando figuras o ramos de flores, enormes lámparas y apliques de cristal que rodeaban el patio de butacas, el anfiteatro y los palcos de aquella sala que tenían capacidad para 1.333 espectadores. 2 décadas después de la inauguración del cine, la decoración interior se modificaría, cambiando las molduras y las grandes arañas de cristal por enormes cortinajes de escayola ribeteados con luces indirectas. Tras un cambio en el proyecto inicial, el sótano del edificio, que se habría destinado para café, fue convertido en una espaciosa e iluminada sala de billar que se inauguró en 1928 y cuya entrada se situó en la Plaza del Callao, junto a la puerta del cine. La azotea del Callao fue transformada en cine de verano, iniciando sus sesiones con la película Dick el guardamarina, el día 6 de junio de 1927. Su pantalla, visible aún desde la Gran Vía, incluía un pequeño escenario bajo el que se situaba la orquestina que animaba las escenas de aquellas películas de cine mudo. 4 puertas de madera y cristal daban acceso a la terraza adornada con maceteros de coloridas flores y a sus localidades, organizadas en cómodas sillas plegables de color granate. En un piso superior se dispuso la cabina de proyección, rodeada por pequeños palcos. El Cine de Verano del Callao dejó de funcionar para siempre en el año 1936. Mucho ha cambiado la fisonomía de este cine desde que se inauguró hace más de 90 años. A partir del año 1946, el edificio sufrió una gran remodelación, bajo el proyecto del mismo arquitecto que lo había diseñado solo 2 décadas antes. De su fachada desaparecieron gran parte de los ornamentos iniciales, farolas, molduras, bajorrelieves, las cabezas de león del piso superior y aquellas 3 estatuas que, a la altura de la marquesina, tanto llamaron la atención del público. Grandes carteleras cada vez de mayor tamaño comenzaron a ocupar las 2 fachadas del Callao, ocultando los ventanales y los vanos, así como sus magníficas vidrieras, hoy ya desaparecidas. El Callao es uno de los 3 últimos cines de la Gran Vía de Madrid. Su programación incluye hoy multitud de espectáculos y eventos junto a los últimos estrenos cinematográficos. La magnífica ubicación de este edificio emblemático lo ha convertido en un referente para los anuncios publicitarios en una de las plazas más concurridas de Madrid.